estoy grabando. Eso es. Ya, ahora sí, Laura, coménteme. ¿Usted trató de Ya, ver lo que mi pasa es clase que, ayer? espéreme, que mi perro se puso nervioso. Espéreme. Lo que pasa es que ayer, bueno, estuve viendo la clase y Ya, Jason me explicó. vale. Ahí me explicó el Jason cómo puedo ver las clases porque no había podido ver ninguna y las vi como 4 veces y siempre se me cortaba. Ya. Entonces, eso, que la voy a tener que ver después la clase siguiente y quería ver si me podía repetir lo que había dicho. Si los Nada, ningún problema. Ya, sustituyentes de un alqueno, es que sí. estoy Mira, es anotando. que voy a partir desde cero. Si ese era como va a retomar, Bueno, digamos, lo del doble enlace. Yo le prometo que lo voy a volver a repetir ahora. ya, ¿Ya? gracias. Mira, de hecho, la clase pasada nos va a servir ahora porque la clase pasada al final como que se fueron así como, y yo lo percibí, pucha, era más entretenido lo otro, que como que no entendimos muy bien, entonces yo decidí ahora cómo volver a retomarlo desde un punto de vista importante, ¿ya? Miren, Ya. entonces yo lo que quería decir es que el archivo es grande, pero yo les voy a ir cortando ahí, entonces hoy día es la clase del 25 del 03 de la sección 132, ¿vale? Esa es la clase de hoy. Perfecto, y vamos a ver la clase de hoy, isomería geométrica. Eso es lo que vamos a ver, que fue lo que comenzamos a ver la clase pasada. Pero lo voy a retomar desde un principio. Isomería geométrica. ¿Ya? Bueno, entonces, lo voy a plantear de la siguiente manera, chiquillos. La isomería geométrica es la que se da en los dobles enlaces. Esta isomería se genera en los dobles enlaces. Se genera en alquenos. No sé por qué razón me cuesta tanto dibujar en Profe, Dígame. disculpe, lo que pasa es que se me había olvidado avisarle que Ariel me habló y me dijo que se fue a colocar la vacuna y que entraba un ratito más tarde a la clase, pero Ningún para que le problema. avisara. Sí, dígale que está quedando todo grabado, Tomás. Que no se preocupe. Ya, que me pidió que le avisara por eso. Muchas gracias. Ya. Se genera en alquenos. Oh, oh. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces la isomería geométrica es aquella que se genera en alquenos. Déjenme partir indicando lo siguiente, así como un primer repaso. Ahí yo tengo tres tipos, o sea, los cuatro tipos de alqueno que existen. ¿Ya? Están los alquenos monosustituidos, fíjense, doble enlace solo con un sustituyente. Después tengo los alquenos disustituidos, doble enlace con dos sustituyentes, que los dos sustituyentes pueden ir los dos apuntando al mismo lado, o un sustituyente hacia arriba, o uno hacia abajo, o viceversa. Trisustituido, tres sustituyentes, tetrasustituido, cuatro sustituyentes. Eso les queda claro, ¿cierto? Vamos a evaluar cómo es la isomería geométrica, cómo es el orden espacial de los alquenos, dependiendo del grado de sustitución que tengan los alquenos. ¿Ya? Y los vamos a empezar a estudiar uno por uno, desde el mono sustituido hasta el tri y tetra sustituido. Profe, Dígame. ¿voy a dar un segundito para copiar los dibujitos? Por supuesto, por supuesto. O sea, para que no la cambie, eso. ¿Ya? De hecho, yo los dibujé antes porque me está costando dibujar, entonces pues como que él anda, entonces como lo dibujé antes, Ay, profe, ¿puedes poner la anterior, por fin? sí, claro, esa, Sí, profe. Gracias. ¿usted me avisa o ya lo copió? Sí, ya la copié. Ya, ahí estamos. Entonces copien los dibujitos y yo después avanzo para explicar. O sea, copien los contenidos y yo después le explico
de qué se trata. Son lo mismo de la clase anterior, ¿cierto? Son similares, pero quiero retomar un poquito más ordenado, Jason. Pero es lo mismo que vimos en la clase anterior. Ah, ya. No, pero igual los voy a copiar en caso de. Vale, Profe, dígame. es que, a ver, en el dibujito de dis sustituyente, perdón cómo lo digo, pero las pelotitas, los puntitos, ¿van entre ambas rayitas o van como No, al son lado? carbonos. Carbonos, doble enlace carbono. Esos puntitos son carbonos. Y que van entre medio de las dos líneas. Ah, ya. ¿Ya? Pero está bien, pregunte todo eso y me parece que de eso se trata. Que vayan quedándoles claritos todos. Y el disustituyente tiene como dos dibujitos, ¿es porque son las dos Sí. maneras de poder dibujarlo? Porque son las dos maneras de poder dibujarlo. Así Ah, es. O sea, pueden ir los dos sustituyentes apuntando hacia arriba o los dos hacia abajo, pero que es lo mismo. O uno hacia arriba o uno hacia abajo. Profe, ¿solo en los disustituyentes puede ir así? Es que eso es lo que vamos a ver. Es justamente Ya, lo que ok. vamos a ver. ¿Ya? Ya, Porque los demás también, pero necesito explicarles para decirle, no, los otros también. Necesito explicarle, ¿ya? ya, ok. Ya. Me imagino que ya veo la parte de arriba. Entonces, partamos por el primer caso, con los alquenos monosustituidos. Partamos con... Espérame un poquito, profe. sí, sí, la espero. Sí, estoy escribiendo mientras... O sea, no voy a cambiar la diapositiva, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. No voy a cambiar aún la diapositiva. Dice, no presentan estéreo. Es que estoy del celular y veo muy Estereoquímica. agrande. Estereoquímica. Parece que está como resumido. Resumido. Ya. Yo estoy lista por lo menos, gracias, profe. Ya, pero independiente, dejen de copiar ahora, yo después lo termino de copiar, pero quiero que esto les quede claro. Miren, cuando tenemos un alqueno monosustituido, estos no presentan estereoquímica. ¿Por qué razón? Porque los alquenos que tienen solamente un sustituyente pueden ser superponibles entre sí. Miren, consideren esta primera estructura, ¿cierto? Y esta segunda estructura. Yo puedo transformar rápidamente esta estructura, la segunda, en la primera, si lo roto, pucha, perdón, me abrió no sé qué cuestión. Si lo roto 180 grados hacia arriba, entonces ahí voy a hacer que calce perfectamente la estructura que está a la derecha con la estructura que está a la izquierda. De igual forma, la tercera, ya si yo la giro en 180 grados ahora, pero en el mismo eje, o sea, hacia la izquierda, así, tomando el cloro y moviéndolo hacia la izquierda, me va a calzar perfectamente con esa estructura. Y entonces calzaría con esa. En fin, lo que quiero plantearles, chiquillos, es que estos 4 dibujos que están acá, la verdad es que no son isómeros, no son nada, son exactamente la misma molécula. ¿Ya? No es que sean distintos, no es que sean isómeros, no es que tengan estereoquímica distinta,
Es como ustedes, o como yo, estamos sentados, estemos parados, estemos acostados, seguimos siendo los mismos, son diferentes formas de dibujarnos, de vernos. ¿Ya? No son moléculas distintas, son exactamente iguales. Por tanto, no vamos a ver monosustituidos porque los monosustituidos no tienen estereoquímica. Los que sí presentan estereoquímica son los disustituidos, los trisustituidos y los tetrasustituidos. ¿Estamos con esto? Profe, Dígame. ¿por qué le puso una X arriba? Que no sé si me distraje o qué, pero no me di cuenta. Al mono sustituido. Porque no tienen estereoquímica. ¿Ya? O sea, no los vamos a ver. Nosotros estamos viendo estereoquímica y vamos a ver solamente aquellos alquenos que tengan o que presenten estereoquímica. ¿Ya? Los monosustituidos no presentan estereoquímica. Ahí está, ¿ven? No presentan estereoquímica. ¿Ok? Profe, ¿y le puedo preguntar algo que No, dele, no por favor. debería? ¿Qué era la estereoquímica? La conformación espacial. El Ay. volumen, el espacio. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Ya? Profe, le comento, acabo de llegar a la clase, me estaba vacunando. ¿Qué están viendo? Profe, Estereoquímica. Díganme. Estamos viendo estereoquímica, Ariel. Y no se preocupe que estamos recién partiendo. ¿Quién más me preguntaba? Escuché un profe. profe, Dígame. Dígame. yo quería hacerle una consulta. Dígame. Pregunte. ¿Sí me escucha? ¿Era Georgina o Camila? No alcancé a visualizar quién me estaba haciendo la pregunta. Yo soy Georgina, profe, y no he dicho nada. Ah, ya. No sé. Pero usted escuchando, dije, alguien me dijo, profe, quiero hacer una pregunta. ¿Quién es? La Yoset, profe, parece. La Ah, José, profe. ahí está. Ah, que tiene mal el micrófono. Ya, yo sé. Pero pregúnteme por el chat nomás, no se preocupe. Yo le espero mientras usted escribe. Profe, hoy explica en el di sustituido y o sea, el tri y el tetra, el Z y el E, ¿cierto? Sí, para allá vamos. Y quedé con la duda de ese día y quedé con la intriga No, de por ese. eso. Para allá vamos. Lo que yo estoy esperando a la Yoset para que me haga la pregunta. Sí lo está escribiendo, ¿no es cierto, Yoset? No sé si ya se escucha ahora mi micrófono. Perfectamente. ¿Te parece que usted no me escucha a mí? Yo le escucho muy bien, pero parece que usted no me Era escucha. lo que Jason había preguntado, que estaba confundida. Ah, no, sí, porque estamos retomando. Ya empezamos con el mono sustituido, ahora vamos con el disustituido, y ustedes se van a recordar de lo que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Es que es para ordenarnos un poquito para que no queden con esas dudas que tenían de la clase anterior. ¿Ya? Entonces, vamos concluyendo que los monosustituidos no presentan estereoquímica. Vamos a los disustituidos. Entonces, aquí yo les puedo hacer la pregunta, chiquillos. ¿En los disustituidos había estereoquímica? ¿Había isomería geométrica? ¿Sí o no? ¿En cuál dijo, profe? En los disustituidos, Jason. Sí. Sí había isomería geométrica. Yo podía dibujar, de acuerdo a cómo ordenar a los sustituyentes, de hecho, ahí están dibujados los dos isómeros geométricos, distintas moléculas. ¿Y cómo yo identificaba a las moléculas, Jason?
cuando eran de distinta formación, de distinta conformación, de distinto orden espacial. Es decir, de distintas... ¿Y en trans? Muy bien, en cis y en trans, digo. Entonces, ahí están los disustituidos, chiquillos. Sí presentan isomería geométrica. Síganme desde acá, por favor, no vean los dibujos, quiero que me sigan de acá. Los disustituidos sí presentan isomería geométrica, ¿vale? Y esa isomería geométrica se llama cis-trans. Entonces, esa isomería geométrica de los disustituidos se llama cis-trans. ¿Ya? Entonces, lo que yo les quiero plantear, chiquillos, es lo siguiente, que esto lo vimos en la clase pasada, pero que les va a servir a ustedes ahora para repasar. Resulta que yo, el trans, ¿qué significaba trans? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo yo podía identificar que un alqueno era trans? Que los Cuando sustituyentes los estaban sustituidos están a distintas posiciones. ¿Vale? Opuestas, Están los dos tienen opuestos. razón. Opuestos, tienen toda la razón, me parece. Eso es lo que yo quería que fuera un repaso. Y ahí tengo 3 casos de doble enlaces trans. Lo que les quiero plantear, chiquillos, es que esos 3 trans, la verdad es que no son 3, es solo uno, es el mismo. ¿Vale? No es que yo tenga isómeros distintos. Si es trans, esta primera molécula, esta primera estructura, es igual a la que está aquí al ladito y es igual a la que está al otro lado. Incluso podría dibujar una cuarta. Yo les quiero decir que como son superponibles, ¿entienden cuando digo el concepto de superponible? Que se puede colocar una encima de la otra. Se Así pueden es. como Sí, unir. superponer. Se pueden superponer, ¿no es cierto? Entonces, ya, y usted me dice, profe, ¿cómo yo podría superponer el primero con el segundo? Bueno, roto este y dejo el OH abajo, y si dejo el OH abajo, el cloro sube, y al final me va a calzar perfectamente con el que está al lado. Son superponibles. Ya, profe, ¿y este cómo lo hago superponer? Bueno, lo gira hacia la derecha, después lo rota, y me va a ser superponible. Van a calzar perfecto. Y si dos estructuras son superponibles y pueden calzar de manera perfecta, entonces no son estructuras distintas, son la misma molécula. ¿Vale? ¿Me siguen hasta ahí? Profe, la verdad es que estoy como perdida. ¿En qué, Sofía? Yo Cuéntame. igual estoy como perdida, profe. Con los disustituidos. Cuando empezó esta diapo. Ya, pues, ¿entiendes lo que son los alquenos disustituidos, no es cierto? ¿Qué son los alquenos disustituidos? Contésteme usted, Sofi, o contésteme la Georgina. ¿No eran los que se podían superponer, algo así? Poner No, uno pues, la palabra lo dice, disustituidos. ¿Qué significa? Dos sustituyentes. Dos sustituyentes. ¿Ves, Sofi, los dos sustituyentes? Ojo, estamos hablando de los sustituyentes en los carbonos. En los puntitos, Sofi, que usted me preguntaba recién, ¿cuántos sustituyentes alcanza a ver? En ese 2, Dos. Los otros dos, ¿qué son? do- El que no dibujé, y no dibujé ahí, no dibujé ahí. ¿Qué son? un doble enlace. No, pues el doble enlace es el que une los dos carbonos. Me falta, porque por cada doble enlace yo tengo un carbono y cada carbono tiene dos sustituyentes o dos enlaces. Acá tiene un OH y abajo, ¿qué tendría? Que no está, pero que tiene que estar ahí. ¿Un carbono? No, porque el carbono es este. Este es el carbono. Este es el Ah, puntito. Hidrógeno. Un hidrógeno, un hidrógeno. Entonces ahí están los 4. Un OH hacia arriba, un hidrógeno hacia abajo, un hidrógeno hacia arriba y un cloro hacia abajo, ¿vale? Los hidrógenos no se dibujan, pero siempre están. ya. ¿Estamos? Ya, bacán. Entonces, esto es un alqueno disustituido. ¿Estamos claros? Sí. Vale, ¿cómo se llama? ¿La Georgina también? Sí. Vale, entonces, cuando los alquenos son disustituidos, existen dos diferentes formas de dibujarlo. ¿Cuáles son esas dos diferentes formas de dibujarlo? En cis y en trans. En cis y en trans. Perfecto. Georgina, ¿perfecto hasta ahí? Sí. Vale. Ahora usted dirá, profe, pero es que no es así. Por ejemplo, ahí tengo un trans.
y ahí tengo el cis. ¿Entienden la diferencia, Sofi y Sofía, de dibujarlo trans o dibujarlo cis? Sí, no, sí, eso sí lo entendí. Bacán. Entonces, lo que yo le quiero decir ahora, véase primero la fila del trans. Le quiero decir que no importa cómo usted dibuje el trans. Es solo una molécula, no son varias distintas. ¿Sí? O sea, usted la puede dibujar así, con el OH hacia arriba, el cloro hacia abajo, o la puede dibujar con el OH hacia abajo, el cloro hacia arriba, pero estas dos son idénticas, son la misma molécula, son superponibles. ¿Entiende cuando digo que son superponibles? Sí, eso sí lo entendí. Bacán. Entonces, lo que quiero plantear es que no importa cómo usted dibuje la trans, en realidad es una única estructura. Georgina, ¿me entendió? Sí, profe. Vale. Lo que es distinto es dibujar las cis. Esas son distintas. La trans y la cis Que tienen tienen... que quedar las dos iguales, por cierto. Sí, po. Las dos cis pueden quedar las dos iguales, pero esa cis, Georgina, es distinta a la trans. ¿Me entiende eso, no es cierto? Que eso es lo que quiero Sí, que eso les sí quede. lo entiendo. Independiente cómo dibuje la cis, dibuje los dos hacia arriba, los dos hacia abajo, o uno hacia arriba como el cloro y el OH hacia arriba, pero en el otro lado, en fin, siendo cis, son todas iguales. Entonces, aquí va la pregunta fundamental. Cuando tengo un alqueno disustituido, ¿cuántas formas distintas o de cuántas formas distintas puede existir ese alqueno disustituido? Como cis y trans. Como cis y trans, o sea, dos moléculas distintas, no más. ¿Cómo se clasifican esas dos moléculas entre sí? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué relación se dice que existe entre ellas? Son isómeros, ¿vale? Pero son isómeros geométricos. Así se clasifican. Son isómeros. El cis y el trans son isómeros geométricos entre sí. ¿Son iguales o son distintos? Vuelvo a hacer la pregunta. Son distintos. Pues. Son distintos. ¿Qué implica que sean distintos químicamente hablando? Que pueden tener puntos de fusión distintos, pueden tener energía distinta, pueden tener propiedades. Uno puede ser líquido, otro puede ser sólido. Créanme que puede ser así. De hecho, es así. Pero es muy importante que entiendan que el trans y el cis son Profe, distintos. Dígame, Michael. ¿qué había dicho antes del cis y trans? Antes de que dijera que son distintos. ¿Que son isómeros geométricos? No Es que recuerdo hacer dijo eso, son dos moléculas, no, dijo son dos moléculas distintas, son isómeros geométricos y ahí también quedé ahí. Es que lo estaba anotando. Mira, Ya, no, El por entiendo, qué eran distintos. sí entiendo, pero devolvamos la grabación. claro, es que me pregunta qué dijo antes del cis y el trans y dije un montón de cuestiones que no, en realidad no me recuerdo, chicos, pero a ver, chicos, no estén tan atentos a escribir. Lo importante, y yo se lo estoy recalcando, es eso, que digan que cuando un alqueno es disustituido va a tener dos formas de existir. ¿Cuáles son esas dos formas de existir? El cis y el trans. Son isómeros geométricos. Y un isómero geométrico es distinto del otro isómero geométrico. ¿Qué implica que sean distintos? Que pueden tener diferente energía, uno puede ser líquido, otro puede ser sólido, en fin, uno puede ser más caro, otro puede ser más barato, son distintos, eso es lo que les quiero que les quede. Y como son distintos, tengo que clasificarlos de manera distinta. Uno es cis y el otro es trans. Si dije otra cosa antes, la verdad es que no es tan relevante, ¿ya? No se me pierdan en el detalle, así como, ay, voy a anotar todo lo que dice el profe, no, porque si no, no van a avanzar. ¿Vale? Vale. No van a avanzar. Ya, ¿copiaron esta parte, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, voy a avanzar. Entonces, ¿a qué voy a avanzar ahora? ¿Qué sigue? Ya que vimos los disustituidos. Los tri. Tri, y los voy a dar junto con los tetrasustituidos. Entonces, aquí el punto es importante. Yo, aquí tengo, ¿en todos entienden que este alqueno que dibujé ahí es trisustituido? Sí. Ahora ¿Sí? puedo Vale. decir sí. Vale. Todos entienden que los que estoy dibujando en la parte derecha de su pantalla son tetrasustituidos.
Sí, porque hay Sí. 4. Porque hay 4, ¿vale? 4 sustituyentes. Me parece perfecto. Ya, ahora lo que tienen que entender es lo siguiente. Cuando hablemos de alquenos que son trisustituidos o tetrasustituidos, ya no se usa la nomenclatura cis y trans para poder identificar a las diferentes moléculas. Estos sí tienen estereoquímica, ¿vale? O sea, sí voy a poner moléculas distintas. De hecho, aquí hay un ejemplo, chiquillos, miren. Yo les quiero preguntar lo siguiente. Estas dos moléculas, de acuerdo a lo que es superponible y no superponible entre ellas dos, ¿son superponibles o no son superponibles? Entre la de arriba y la de abajo. ¿Sí? No. Profe, me enredé, ¿qué lo que era eso? Si se pueden superponer, po. Si usted gira la molécula, si usted la rota, pueden hacerse calzar perfectamente la de abajo con la de arriba. Ah, Yo creo que sí, podría hacerla calzar. No. Sí, Al pues, girarla así. no, profe. al girarla hacia arriba, mire, si usted gira hacia Sí, arriba, al girar hacia arriba, El sí. CH3 pasa abajo, el Pero una OH hacia arriba y la sube, otra hacia no, abajo. así es. Mira, así lo dijeron. Cuando usted lo gira, el OH pasa hacia arriba, lo está girando, lo está rotando en el espacio, hacia arriba, en el espacio. El OH pasa hacia arriba, el CH3 queda abajo y el cloro queda hacia arriba, porque se mueve todo junto como una especie de dos Y. Hagan dos Y. Hagan la Y de la derecha con sus dedos y gírenlo. Quedan los dos arriba. Y en forma simultánea se mueve la parte de acá. ¿Sí me siguen? Y queda el CH3 y el OH abajo, ¿cierto? Como base. Claro, ¿Así? queda el CH3 y el OH, pero el OH queda arriba. ¿O? ¿No lo ve? entendí. Es que lo estaba como dando vuelta, po. Sí, Y el ¿no tiene? CL queda arriba, Perdón, ¿qué queda arriba? el CL. El CL queda arriba. Y junto con el CL queda arriba, queda el OH arriba también, porque tiene que mover los dos juntos. No puede mover una parte primero porque no se pueden cortar los enlaces. Los enlaces van rígidos. Ah, entonces para el otro lado lo mueve. Los da Sí. vuelta de abajo, como de la. A ver, De abajo como de hacia abajo hacia arriba. arriba. Así es. Hacia arriba, así los da O vuelta. sea, mire, lo tomo y como que lo saco del cuaderno y lo giro hacia arriba y lo he puesto en el Sí. cuaderno de nuevo. Ah, ya lo estaba moviendo para el otro lado Sí, yo. sí. Entonces Usted los lo está H y moviendo, el CL lo está queda moviendo arriba en y el el plano. Usted lo está moviendo en el plano. Yo creo que lo mueva, lo saque de ahí del cuaderno y lo gire hacia arriba. ¿Ya? Ya. Sí, es como, quiero que pongan sus Profe. manos. Dígame. Ah, ya. O sea, es que como yo estoy a media por la clase anterior, pero al hacer esto significa que es superponible. ¿Eso? Sí, pues lo que estamos haciendo es Ya, hacerlo ok. calzar. O sea, entonces cuando lo movemos, cuando se puede mover es superponible. Claro, cuando se mueve y calza. Eso es, cuando se mueve y Ah, calza ok. esa máquina. Porque puede ser que usted lo mueva y lo puede mover como quiere. Si lo puede mover de arriba hacia abajo, lo puede mover así en la misma hoja, rotando el 80-80. Usted lo mueve como quiere. Lo importante es que si lo mueve, porque todo se puede mover, usted puede mover las moléculas como quiera. Si lo mueve y lo hace calzar, entonces significa que son superponibles. O sea, superponible es estereoquímica. No, po. No, Si ya. yo puedo superponer dos moléculas, es la misma molécula, pues chiquillos. No es distinto, solamente que está dibujado. No hay estereoquímica ahí. Entonces, está dibujada de otra forma solamente, o sea, en otra posición. eso, está dibujada en otra posición simplemente. Ya. Entonces, yo le quiero preguntar de nuevo, esa estructura de arriba, el dibujo de arriba con el dibujo de abajo, ¿son superponibles? Sí. Sí, todos estamos de acuerdo, ahí la respuesta es categórica, Sí. ¿cierto? Vale. Por tanto, entre ellas, ¿qué hay alguna asociación? ¿Son estereoquímicos distintos? Y la respuesta es no, categóricamente no. Son simplemente la misma molécula. O sea, ¿Ya? no hay estereoquímica acá. No, porque son la misma molécula. Ok. Son Ya. dos dibujos de algo que es igual. Ya. ¿Sí? Vale. Eso les quedó clarito, ¿no es cierto? Sí. Díganme que sí, por favor. Sí, profe. Bacán, bacán. Ya. Entonces, después, yo les digo, voy a dibujar otra. Voy a dibujar otra acá. Y ustedes me dirán. Aquí. Voy a dibujar otra.
Luego voy a poner el OH arriba, el CH3 abajo. Profe, ¿es OH o HO? OH, es el O el que va primero unido al carbono. Ya, independiente que yo le dibuje ahí como HO, el oxígeno el que va. Ya, porque el hidrógeno tiene un puro enlace. Y espéreme, ICL. Quiero que me digan si dibujé otra versión más de la misma molécula o esta sí es una molécula distinta. Es Otra una versión. molécula distinta. Es una molécula distinta, Jason. Porque haga lo que haga, haga el giro que usted quiera hacer, jamás las va a poder hacer coincidir perfectamente. Véanlo, denle una vuelta o varias vueltas. Lo que pasa es que ahora el CH3 está en el mismo enlace que el cloro, entonces si lo damos vuelta el HO queda abajo. Así es. Entonces, mire, Profe. si lo dan vuelta, de un minutito, si lo dan vuelta, el CH3 y el cloro van a quedar arriba, el OH va a quedar abajo, entonces no calza con este, por ejemplo, y menos va a calzar con ese porque el CH3 queda arriba y el OH queda abajo. Cuénteme, ¿quién me estaba haciendo una pregunta? Yo, entonces las moléculas que están al lado son distintas. ¿Esta de acá? ¿Sí? No, todavía no hemos hablado de esa. Es otra cosa. No, pues, Esto es pero otro. me refiero a por el orden de los compuestos. Ah, sí, pues. No, sí, pero es que no, ni siquiera la he evaluado. Déjeme. No hemos hablado de eso, profe, con respecto al tercer dibujo que acaba de hacer, entonces la molécula es distinta. ¿Eso? Eso, esta es la tercera Ya, ok. molécula que está acá. Es distinta respecto de cuál. Miren, eso es lo que estoy diciendo, chiquillos. Estas dos que están acá arriba, estas dos que están acá arriba, estas dos, las tres sustituidas, Es la misma molécula. es una molécula. Una, ¿cierto? Dice, No profe, se ¿cómo? puede superponer. A ver, Esa se puede superponer, pues si se puede. sí, pues, estamos claros que eso se puede superponer. Habíamos quedado claro que sí, ¿no es cierto? Sí, O hay alguien que no entienda por qué no se pueden superponer todavía. Vuelvo a repetir, esas dos moléculas que están ahí dibujadas, las que acabo de encerrar en un triángulo, ahí, no, un triángulo, perdón, en un rectángulo, ahí, la acabo de marcar, digamos, son una, en realidad, no son dos, esa es una. ¿Eso me entienden cuando digo, no sé cómo hacer una si hay dos dibujos? No, es una molécula, es simplemente un dibujo, sí, profe, se entiende. ¿cierto? Es una. ¿Por qué Una, es pero una? con diferentes formas. Pero sigue siendo una. Sigue Sí. siendo una. Porque al ser superponible, Georgina, es una molécula. Eso es lo que quiero que entiendan. Que usted la puede dibujar como quiera, pero sigue siendo una. Es que el celular usted lo puede dibujar de frente, lo puede dibujar de espalda, pero es el mismo celular. O lo dibuja de costado, en fin, eso es lo que quiero que entiendan. Es ¿Ya? la misma, pero en distinta posición. Es la misma, pero en distinta posición. Por tanto, para nosotros va a ser solo una molécula. No va a ser dos, no van a ser tres. Es solo una, ¿vale? Entonces, la de abajo, esa sí es una molécula distinta a la otra que está arriba. Perdonen que me refiero así, a la otra que está arriba, porque son dos, pero es una sola. Y entre ellos son isómeros geométricos. ¿Ok? Sí, ahí hay estereoquímica entre la molécula de arriba y la molécula de abajo. Ahí sí que hay estereoquímica. Al no ser superponibles, entonces, porque fíjense, es todo igual. Tengo la misma cantidad de OH, tengo el mismo carbono, los cloros, el doble enlace, y la única diferencia es el orden espacial que hay entre la de arriba con la de abajo. Eso implica que exista estereoquímica. ¿Ok? Entonces, cuando no hay una, ¿cómo se dice esto? Cuando no son, ay, profe, no. Dígalo. Super. Eso, superponible, eso quiere decir cuando hay estereoquímica, ¿cierto? Excelente, usted lo dijo. Y eso que no se lo olvide jamás. Cuando no Ya. son superponibles, pero sí son isómeros, entiende que digo, si entre ellos dos son isómeros. Es la molécula de arriba con la molécula de abajo son isómeros. ¿Qué significa que sean isómeros? Que tienen las mismas moléculas. Que tienen las mismas moléculas. Sí, pero no es la definición que vimos ayer. Yo sé que usted no estuvo, Laura, pero hay una Ay, que yo definición. no estaba.
Sí, pues, hay una definición más técnica, Tienen la, digamos, la misma masa. que tienen la misma masa, que tienen la misma fórmula molecular. Entonces, de arriba a abajo, la molécula de arriba con la molécula de abajo son isómeros, tienen la misma masa, tienen la misma fórmula molecular. ¿Cuál es su diferencia entonces? La geometría, ¿vale? Que no son superponibles entre sí. Ahora bien, dicho eso, ¿cómo yo identifico a la molécula de arriba con la molécula de abajo? ¿Cómo las puedo diferenciar? En el caso que fueran disustituidos, ocupaba cis y trans. Ahora no voy a ocupar cis y trans, no porque no quiera, porque las reglas dicen eso. Uno va a ser Z y el otro va a ser E. Se ocupa la nomenclatura para los trisustituidos y para los tetrasustituidos se ocupa la nomenclatura para diferenciarlos. Uno va a ser Z y el otro va a ser E. Aquí les quiero pedir cierta intuición química o cierta intuición. ¿Cuál dirían ustedes que es el Z? Bueno, Z viene siendo como cis, aquí abajito, el Z viene siendo como cis y el E viene siendo como trans. ¿Vale? Profe, Yo creo que el Z es superponible. No, me contestó bien Laura. ¿será como que Ya. la molécula de arriba es Z Bueno, ahí la Fernanda se la jugó. y la de abajo E? Lo de superponible, No, Laura, sí. no tiene que ver con eso. Sí, Porque Es que yo me... superponible es para ver No, si son dibujos iguales o dibujos distintos, nada más. no, profe. Yo lo que le decía que Z era el dibujo de arriba, lo que habíamos superpuesto. Ah, ya te entiendo. A eso me Perfecto. refería. Ya. Ahora, perdón usted, tiene toda razón. Entonces también usted está de acuerdo con lo que plantea la Fernanda. La Laura y la Fernanda asumen que el de arriba es Z y el de abajo, sin explicarles yo todavía cómo podemos decir cuál es Z y cuál es E. Yo aún no se lo explico, sin embargo le estoy pidiendo si tienen que adivinar o hacer la intuición química, el de arriba es Z y el de abajo es E. ¿Alguien diría algo distinto? Profe, entonces, no voy a decir todavía. Dígame, Georgina. Cuando son superponibles, puede que sean Z, y cuando no son, No. porque según los dibujos, como que... No, pero escúchame lo que le voy a decir. Cuando son superponibles es para ver si son moléculas distintas. Esta es solo una. Eso es para superponible, nada más. Entonces, yo Pero reconozco que cuando se puedan dar vuelta y mover la molécula, siempre puede se que pueden sean mover, siempre se pueden mover y siempre se pueden dar vuelta. Esta de abajo también se puede mover, también se puede dar vuelta. pero Lo no que va yo a quiero- calzar como la otra, pues. Ya, pues, entonces ese es el punto. Cuando usted reconoce dos estructuras que no calzan, una va a ser la Z o la E y la otra va a ser la Z o la E. Cuando... Pero ¿por qué no nos dice, vos, profe? No, pues está bien, es que es parte del mensaje. Entonces, una va a ser la Z y una va a ser la E. Las chiquillas intuyen que la de arriba es Z y la de abajo es E. Ahora, ¿en qué basa su intuición, chicas? Yo en el CH3. En el CH3. Usted dice, cuando el CH3 está hacia... Pero no, porque tiene que comparar dos. ¿Cuál está comparando? O sea, puedo decir, yo creo que Por mi intuición era porque como los cis, cuando los cambiamos, tienen como la misma forma, entonces yo lo vi como por ahí. Si entiendo dónde va. No sé cómo Yo lo explicarlo. decía por el CH3 porque arriba está solo y abajo está con el otro. Es que no sé cómo No, sí explicarlo. entiendo. Que el CH3 acompaña al hidrógeno, me dice usted. De alguna forma. Como que el Sí, CH3 está al mismo lado del hidrógeno. Ya, chiquillos, miren. El punto es el siguiente. Z y E, el Z es como cis y es como trans. Entonces, lo que plantea la UPAC es decir, miren, vamos a dar, como son tres sustituyentes, vamos a darle prioridad a los sustituyentes. Vamos a decir qué sustituyentes son más importantes. Por ejemplo, ya, usted va a dividir en dos el doble enlace, así, ¿cierto? Y va a preguntarse por el carbono de la izquierda.
Si ustedes tuvieran que hacer ganar al OH y al CH3, ¿a quién harían ganar? Intuición química. Intuición. Al CH3. Al CH3. ¿Y por qué al CH3? Yo haría ganar al OH porque es una función más importante. Bueno, esa es mi intuición, pero créanme, independiente, porque no he explicado todavía, chiquillos, que el OH es el que gana en ese lado. El OH es el que gana. No he explicado por qué. Estoy diciendo que en el lado izquierdo gana el OH. En el lado derecho, ¿quién creen que gana? No importa que se equivoquen. ¿En el lado derecho? Ah. Sí, Pero de la espérame. misma de arriba estamos viendo. Sí, espérame. En el lado ¿De ahí? derecho, que faltó decirle, ¿quién está compitiendo? ¿El cloro versus el? Hidrógeno. Hidrógeno. Vale. ¿Quién gana? ¿El cloro o el hidrógeno? El hidrógeno. Cloro. El hidrógeno. El cloro. Ahí Jason cloro. piensa que el hidrógeno, pero créame, no. El Créeme cloro. que no, Jason. De hecho, el hidrógeno es como El el. cloro. Siempre... Así es, el cloro. El hidrógeno va a ser como el que siempre pierde. Ya, los tengo todo confundido. Dice, pero ¿por qué dice ganar el cloro? No importa. Yo quiero que entiendan que estamos haciendo competir sustituyentes. Cuando los sustituyentes que compiten y ganan están hacia el mismo lado, es como que fuera cis, pero se les dice Z, ¿vale? Entonces, para demostrar que estas dos moléculas son iguales, ambas tienen que ser Z. Entonces, yo voy aquí, divido el doble enlace en 2 y dígame, en el lado izquierdo, ¿quién gana? ¿El OH o el CH? El OH. Dijimos recién que el OH, ¿no es cierto? Ahí gana el OH. Y en el lado derecho, entre el cloro El cloro. y el hidrógeno, gana el El cloro. cloro. Por lo tanto, Profe, entonces el de abajo es C porque los dos que ganan están contrarios. así es. Ah, qué fácil. Qué fácil. Ya, entonces, Profe, yo lo tomé como por otro lado, yo lo tomé como que era Z porque como al darlo vuelta, obviamente si gana el de arriba y se puede superponer, significa que al darlo vuelta, a ver, siempre claro, van a estar de la pero, misma pues, manera la van a estar molécula. siempre de la misma Entonces, manera, los dos hacia arriba, los dos hacia abajo, pero pero eso de superponer ya no tiene que ver, porque uno puede dibujar 10 moléculas y si son todas superponibles es la misma, claro, ¿vale? Es la misma. Entonces, lo importante es que te quedes con lo que te digo. Si los dos que ganan están apuntando hacia el mismo lado, o hacia arriba o hacia abajo, es Z. ya. Hacia el mismo lado es Z. Por eso que es como cis, digo. Si ustedes se dan cuenta, la estructura de abajo, como recién lo decía Fernanda, me parece, yo hago competir el de la izquierda. El de la izquierda, ¿quién gana? ¿Arriba o abajo? El OH, pues. Arriba, el OH, vale. El de la derecha, en el carbono de la derecha. Abajo. En ese caso en particular, como los sustituyentes que tienen prioridad, que están ganando, van en lados opuestos, el doble enlace es E. Es como que fuera trans. Ya. ¿Vale? Ya. Vale. Ahora escribámoslo. Para que no Sí, se nos pero olvide. mire, antes que lo escriban, vamos al caso de los tetrasustituidos. Y quiero que me digan simplemente dos cosas. ¿El dibujo de arriba y el dibujo de abajo son isómeros geométricos o no lo son? No, son dos moléculas. No, son diferentes. Es que si Sí, son diferentes. son isómeros geométricos, po. Ah, sí, son diferentes. Ah, es que yo me Entonces cuando son diferentes, son isómeros geométricos. Sí, cuando no son superponibles, son isómeros geométricos. Pero siguen siendo isómeros. Y cuando son superponibles, que son solo isómeros. No, pues cuando son superponibles no son nada, son la misma molécula, son iguales. Ya. Si son superponibles, Entonces son cuando, nada. profe, entonces cuando no son superponibles son isómeros geométricos. Así es. ¿Y cuando son superponibles, qué son? Nada. Nada. Así derechamente. Nada. Son iguales. Es la misma molécula. Dibujaba de manera distinta. ¿Ok?
Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. En este carbono, que es tetra sustituido o 4 veces sustituido, estas dos estructuras de partida son iguales o son distintas. No son isómeros geométricos. Son isómeros. Son distintos. ¿En qué se basan para darle En que esa al darle respuesta? vuelta En el orden de los al compuestos. RCL. Arriba. Ya, Que pero no son bueno, superponibles. ese es el punto, que no son superponibles. Haga lo que haga, No. los de vueltas para un lado, para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, no son superponibles y jamás van a ser superponibles. ¿Vale? Entonces, entre ellos son isómeros. Y por tanto, uno va a ser el E y uno va a ser el Z. ¿Se arriesgarían a decirme el de arriba es E o Z? Solo juéguensela. Así si tienen que hacer un... Yo les digo, Z. el de arriba... Pero todavía no nos enseñan. Sí, pues todavía no les enseño. Es que El estoy de arriba apelando es Z. a la intuición química. No, chiquillos. El de arriba es E y el de abajo Z. y el de abajo es Z. Ahora igual había que pensar porque ahora está el bromo, no es solo un Así es. hidrógeno. Entonces, había que pensar acá en el izquierdo, como bien dice la Fernanda, ¿quién creen que gana, el OH o el bromo? No lo he enseñado, pero estoy diciéndoles prácticamente ya... Yo creo después que igual. No, después gana el bromo. Y ahí vamos a ver cuáles son las El características bromo. para ganar. Pero aquí gana el bromo. Y aquí gana el Y arriba el cloro. cloro. Entonces, por eso que sé, porque ganan en posiciones opuestas. Y aquí entonces gana el bromo y gana el cloro. Sí que ganan lo mismo, por tanto son posiciones iguales, Z. Ya, chiquillos, copien. ¿Y saben lo que viene a continuación o no? A continuación viene cómo se asignan las reglas para darle prioridad a los sustituyentes. ¿Cómo saber yo que gana el bromo, que gana el cloro? Eso es lo que viene a continuación. Ya. Profe, Entonces vamos a entonces copiar. en el tetra son dos moléculas diferentes o sigue siendo una solamente que diferentes formas. No caché su pregunta, Georgina, de nuevo. Que por ejemplo acá en el tri sustituyente ¿Ya? es una sola molécula, ¿cierto? ¿Cómo es una sola molécula? No, pues, son dos moléculas distintas, pues el Z y el E. Sí, pues no, pero yo digo en el Z es solamente una molécula. Ah, sí, pues. Sí, Y acá en el tetra pero escúchame, Georgina, es que aquí en el Z yo podía haber dibujado 4 versiones distintas de una misma molécula. Ah, ya, profe, me enredé sola, pero ya entendí. ¿Vale? Aquí en el E también podría dibujar 4 versiones distintas de una misma molécula, pero en realidad son 2 nomás, por la Z y la E. Ya, sí, profe, ahora sí. Es como hacer las combinaciones posibles. Lo importante es que ustedes entiendan, chiquillos, cuando un dibujo es una misma estructura o cuando son distintas. Eso es lo que yo busco. ¿Ya? Yo empecé a confundir más que nada por no saber cuál va a ser el elemento que gana, profe. Ahí Sí, es como estamos claro, Jason, y los tengo la- todos confundidos con eso, pero no se preocupe que la duda está a 2 minutos de resolverla, ¿vale? Vale, profe. Vale, no se preocupe por eso. Yo quería apelar tanto a la nutrición química un poquito y después cuando... por esa cuestión, el profe decía que el bromo era mejor que el OH. O sea, no es que sea mejor, tiene prioridad. Porque no hay nada mejor ni peor en el mundo, ¿no? Es un poco filosófico incluso. ¿Puedo avanzar o aún no? Aún no, profe. Me avisa la Fernanda, o sea, la Sofía, perdón. Me avisa Sofía. Sí, profe. Profe, Dígame. después vamos a ver, así como más ejemplos o para reforzar esta parte. Pues sin duda. Ya, Hay porque guía, yo me hay- quedé perdida, la verdad. pero me puede preguntar todas las veces que quiera, yo no tengo problema. Es que si lo vamos Profe. como a reforzar, ahí Bueno, no entendí, pero no estoy muy segura. ya, pero Sofi, yo la invito después a que usted retome la clase y la vea y la trate de observar y vea las partes que
y después para reforzar. ¿Ya? Sí, no, sí, voy a tener que hacerlo. Taikol, dígame. Nada, le iba a preguntar lo que la compañera le preguntó en el chat, si era por la electronegatividad. Perdonen, que sabe que con la explicación y todo, por ahí va Krishna, pero en realidad no es por electronegatividad, es por el número atómico, chiquillos. Pero son varias reglas, por eso no quiero adelantarme, pero por ahí va. Ya, paciencia, si yo sé que están ávidos por aprender, pero vamos al ritmo, ¿ya? Perdón, Krishna, por no haber visto su chat. Profe, ya copié por si acaso. Ya, vale, entonces voy a avanzar. Chiquillos, entonces... Profe, me falta un segundo. Estamos. Sí. Ya, profe. Ya, ahora Gracias. sí, ¿vale? Entonces, chiquillos, miren. Bueno, esto de alqueno sustituido cis-trans. ¿Cuándo se ocupa la nomenclatura cis-trans? Pregunta al aire. Cuando una molécula En los disustituidos. En los disustituidos. Y solo en los disustituidos. ¿Cómo se diferencian los trisustituidos de los tetrasustituidos? Con Z y E. Porque Vale, uno tiene 3 sustituyentes y el otro tiene 4. Vale, y con Z y E. Entonces, aquí hay un ejemplo, miren, el trans y el cis, trans, prioridades opuestas. Esto por favor no lo copien porque ya lo tienen, yo se lo voy a dejar en la diapositiva de todas maneras para que lo revisen. Y cis, prioridades en el mismo lado. Ahora el punto es el siguiente. Escriban ahí, reglas de Kahn-Ingold-Prelog, reglas de Kahn-Ingold-Prelog, SIP, para determinar la prioridad de los sustituyentes. Yo voy a retomar con esto, sin embargo, me gustaría que lo copiaran. Reglas. ¿Lo copiamos primero, profe? Bueno, lo copian primero y yo después lo explico, me parece. Creo que es una buena forma así. Lo copian y yo lo explico. De aquí entonces les va a despejar las dudas de cuando uno es Z y cuando uno es E. Ya, pero hoy día solamente voy a considerar esta primera regla y después en la próxima clase vamos a seguir trabajando para retomar desde aquí. Siento que hay un micrófono abierto, chiquillos. Y no alcanzo a ver de quién es. Ah, del Jason. Lo voy a conectar, Jason. Disculpe, profe, no me había dado cuenta. No se preocupe. Si yo lo voy a desconectar cuando sienta un ruido, pero no se me sientan porque lo estoy desconectando. O sea, no desconectando, quitándole el audio. Profe, como dice, reglas de K, Ingold, Kahn. ¿y qué más? Prelog, o también denominadas reglas SIP, y se usan para determinar prioridad de los sustituyentes. Profe, disculpe. Diga, Disculpe, acabo de llegar, que me atrasé un poquito. Esto que está ahora en pantalla es nuevo, ¿no es cierto? Justo que está ahora en pantalla nuevo. No cacho. O sea, lo que tiene aquí puesto en el... Es de ahora, ¿no es cierto? Para anotarlo. O sea, sí, pues, de hecho estamos terminando la clase, Francisco, así que lo invito a que después la vea
¿vale? Es como la última diapositiva que vamos a ver esta clase. Ah, ya, perfecto, disculpe. No, no se preocupe, tranquilo, pero después la ve y ahí va. Sí, obvio. Ya, chicos, yo no tengo problema que lleguen y se integren después, y eso está súper claro, a veces usted tiene que salir, pero lo que sí No, lo o sea, invito a que... pero dígame. acabo de ver esta. Estaba hace un rato, pero fui al baño. No se... Ah, pero eso, dígame, o sea, usted está del principio en clase, pero ahora se fue un rato y volvió y está esta diapositiva. ¿Cuál fue lo último que vio? Creo que la que estaba una antes de esta, o una antes de esta, más o menos. Eso es lo que estoy viendo ahí. ¿Esa puede ser? Sí. Bacán. Y después avanzamos a esa, sí, tiene toda la razón. A esa. ¿Ya? Perfecto. Ya, chicos, miren. Ojo, es que hay una cosa que no me gustaría que copiaran. Ojalá que no lo copien. Los números no los copien, porque los vamos a resolver. Si los copiaron da lo mismo, para que lo entiendan, pero ojalá ya los copiaron. pero da lo mismo, sí, igual los va a volver a copiar. Así yo me ocupo la... Ya, chicos, si están copiando, les pido que paren ahora, por favor, y yo después les dejo... Esta es la última diapositiva, así que las voy a dejar ahí. El punto es el siguiente. La primera regla para determinar la prioridad de los sustituyentes, y aquí Jason me escucha con alta atención. ¿Pero qué borró? ¿Borró los números? Sí, pues. Pucha, yo lo escribí. Pero no importa, pues. Ya, bueno. Sí, lo puedo volver a escribir. Ah, ya. Necesito sacarlo yo para poder hacer la explicación, así que no se preocupe. Ya. Entonces, dice así, la prioridad la tiene el elemento del sustituyente directamente unido, no se entiende mucho con palabras, que tiene el mayor número atómico. Entonces yo pongo como ejemplo aquí, chiquillos, una cruz, donde el compuesto del medio podría ser un carbono, ¿no es cierto? Pero puede ser cualquier cosa, y pongo 4 sustituyentes. Entonces, ¿qué elementos están compitiendo aquí? Está compitiendo el oxígeno versus el carbono, versus el nitrógeno y versus el flúor. Cuando digo número atómico, usted sabe lo que es el número atómico, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, entonces el número atómico es por el cual se van ordenando los elementos en la tabla periódica y tiene que ver con el número protones, el Z, el núcleo, vale. ¿Quién tiene mayor número atómico de estos 4? Profe, espérame, tengo una duda. El flúor. El flúor es el número 1. Dígame, ¿cuál es su duda, perdón? Antes de que... ¿Que en el CH3 se toma solamente el carbono? En todos. Se toma solamente el primer elemento directamente unido. Ah, ya. ¿Ya? Acá el flúor no tiene más, tiene un superenlace, pero el nitrógeno tiene 3. Pero el nitrógeno está directamente unido al carbono en este caso, si que lo pusiéramos como carbono. ¿Vale? Vale. Profe, no entendí, de nuevo. ¿Quién no entendió? ¿Cómo lo está enumerando? Por aquí, mira, fíjate que al lado izquierdo, ¿quién está unido? El flúor, ¿cierto? Sí. Arriba, ¿quién está unido? El nitrógeno. Pero no se nombra con toda la... No, solamente el primero que está unido. Ya. Porque los hidrógenos, ¿a quién están unidos? Los hidrógenos están al nitrógeno, no están unidos al carbono. Y estoy viendo lo que está unido al carbono. Ah, ya. ¿Vale? En la derecha, ¿quién está unido? ¿El carbono o el CH3? El carbono. Carbono. ¿Quién está unido? El oxígeno. Vale, eso es. Entonces, ahora que ya tiene 4 candidatos, enumérelos. El 1, el flúor. ¿Por qué le pongo 1 al flúor, Laura? Ayúdeme. Por su peso atómico, porque es más grande. Eso, pero no peso atómico, número atómico, que no es lo mismo. Ah, ya. ¿Cuál es el número atómico del flúor? Ay, no tengo la tablita. A ver, la voy a ver. ¿El cuál, profe? Del flúor. El 9. 9. Vale. El nitrógeno, o sea, ¿cuál sería el número 2, siguiendo ese criterio? El oxígeno. El oxígeno, vale. ¿Qué número atómico tiene el oxígeno? 8. 8. Excelente. Oh, ese me pegó el lápiz. El 3 sería el nitrógeno. Y el 4 sería el carbono. Así es, Jason. Entonces ya cachó cómo se asignan las prioridades, ¿ve? Entonces sería el 2. Chiquillos,
tu audio, 2, el 3 y el 4. ¿Ve que volví a copiar los números? No había que... Ahora, lo importante es que entiendan por qué van a ser números ahí. Dígame. ¿Y cómo sé cuál va enlazado directamente al centro? Porque yo siempre lo voy a dibujar lo más cercanamente enlazado al centro. Ahora, usted tiene que entender una cosa que es fundamental, la valencia de los elementos. Jamás podría estar enlazado el H ahí, el H tiene un puro enlace, ¿entiende? Entonces no podría estar el H enlazado al nitrógeno, tampoco podría estar el H enlazado al carbono y al oxígeno al mismo tiempo. ¿Ya? Ahí va a aplicar entonces como el sentido químico. Yo lo voy a dibujar lo más cercano al enlace, pero si dibujo un CH3 ahí arriba, obviamente que es el carbono el que está unido y no los hidrógenos. Los hidrógenos solamente se pueden unir una vez. ¿Vale? Sí, profe. Me falta el 4, no lo puedo dibujar ahí. Ya entendí por qué pasa. Cuando yo les pregunto algo, ustedes me conversan algo, o yo hablo, como que se pierde el contacto con la presentación, mi lápiz. Bueno, dicho eso, ¿me ayudan con el segundo caso? ¿Quién sería el número 1? El bromo. El bromo, sin duda. Tiene... ¿Qué número atómico tiene el bromo? Como 30 y algo, ¿sí o no? 35. 35, de hecho. Número 2, 35. El oxígeno. El oxígeno. No, el oxígeno. Después el carbono y después el hidrógeno. Excelente. ¿Ven? Si son unos expertos ya. De hecho, el hidrógeno siempre va a ser el cuarto cuando esté presente, siempre. Porque el hidrógeno tiene el número atómico más bajo de todos los elementos del mundo. Y aquí... El yodo el primero. El yodo es el más grande. El yodo... Después el bromo, después el cloro y después el flúor. Así es. De hecho, abajito, chiquillos, yo les dibujé una pequeña porción de la tabla periódica que les puede ayudar a identificar los números atómicos. Donde el H es el menor y crece en el periodo hacia la derecha. Y crece en el grupo hacia abajo. De hecho, eso debería estar en consistencia con lo que hicimos recién. ¿Vale? ¿Entendieron cómo asignar las prioridades? Sí, profe. Bacán. Entonces, ahora, Profe. Dígame. No, le digo que sí, que fui a buscar la tabla. Bacán, bacán. Ya. Entonces, ahora, chiquillos, los voy a devolver atrás y sobre todo a Jason, que estaba ahí como que estaba un poco desesperado porque no entendía por qué Z o E. Ahora entiende, Jason, cuando yo voy a competir el OH y el CH3, ¿por qué gana el OH? Porque en realidad no compite el OH, gana el oxígeno por sobre el carbono. Sí, profe. Igual delante había pensado que tenía que pescar todo el elemento junto y empezar a sumar su número atómico. Entonces pues tenía la Por ahí confusión. va, o sea, andaba cerca, tenía algo de intuición química, ¿se da cuenta? Acá lo mismo, el cloro le gana al Hidrógeno. Z, al mismo lado. Acá el E, bueno, es lo mismo. Acá en la molécula de la derecha, ¿quién gana? ¿El oxígeno o el bromo? El bromo. El bromo. En la derecha, dije en la izquierda antes, pero en fin, estoy un poco ya cansado. ¿Quién gana? ¿El cloro o el carbono? El cloro. Vale, ahí se ven por qué es Z y por qué es E. ¿Ya? Hasta ahí me parece conveniente dejarlo hoy, que estamos revisando la primera regla de Karl Ingolf y Prelog. Las otras dos reglas es como para situaciones más detalladas, un poco más complejas. Ya les voy a explicar de qué se trata. ¿Sí? Espero haber solucionado todas las cosas que no quedaron muy claras la semana pasada y ahora haber reforzado un poco mejor eso de la estereoquímica en dobles enlaces. Profe, ¿puede mostrar la diapositiva que está antes de esta, por favor? Espera, déjame detener la grabación para que no quede una grabación tan larga, ya estamos más de 1 hora parece. Entonces